Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Padre Dios, Dios te bendiga en esta noche ya. Y gracias a Dios por un día más. Gracias a Dios que estás con tu familia. Vamos a escuchar la palabra de Dios y en esta tarde ahí en casita te voy a invitar a que abras la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo número 8. Vamos a leer algunos versículos para la gloria de Dios, del verso 28 al verso número 39. Pero antes quiero que hagamos una oración para pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas con su palabra. La palabra en sí es bendita, pero que nuestra vida sea bendecida el día de hoy con esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos en esta tarde delante de tu presencia, rogando, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Señor, aquí está nuestra vida, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar lo que tienes para nosotros, Señor, en esta tarde. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, y que tú, oh Dios, implantes esta palabra en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos en esta noche. Amén. Abre la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 28 al 39. Y en la pantalla ya van a aparecer las porciones bíblicas que vamos a estar ocupando en esta tarde. Dice así la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta tarde, amados hermanos, amada iglesia, el tema que vamos a tratar el día de hoy es fe en medio de la adversidad. Durante este mes de noviembre, las diferentes predicaciones de mis hermanos que han participado están hablando en este mes de la fe en medio de la problemática, de la circunstancia difícil. Y en esta tarde nos toca hablar de la fe en medio de la adversidad. Pero ¿qué es la adversidad? La adversidad es una situación desfavorable, una circunstancia difícil de sobrellevar. La adversidad es una situación de desgracia, de fatalidad. Es algo que causa daño a las personas. Es algo que puede llegar a causar un evento traumático. Un evento traumático que marcará la vida de la persona. El tema de hoy es fe en medio de la adversidad. La palabra adversidad también se le conoce como desdicha, infortunio, desventura, fatalidad, mala racha, dicen algunos, infelicidad, desastre, calamidad, percance, azote, tragedia, una dificultad o simplemente un problema. Cuando hablamos de la adversidad en la vida del verdadero cristiano, no queremos decir que el cristiano está pasando por un evento o esa circunstancia por pecado o porque tiene falta de fe. No, la palabra dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero, amados hermanos, la Biblia marca una realidad. Los hijos de Dios tienen que pasar por adversidad. Los hijos de Dios pueden pasar por situaciones adversas. No estamos exentos de pasar por una problemática, por una enfermedad, por algo que cause dolor a nuestra vida. Y vamos a comenzar, amados hermanos, con una lectura en 2 de Corintios, capítulo número 11, hablando del apóstol Pablo, de cómo el apóstol Pablo, amados hermanos, sufrió en esta vida ministerial. 2 de Corintios, capítulo 11, versos 16 al 33, y vamos poco a poco a darnos cuenta de la problemática, de las vicisitudes que el apóstol Pablo comenzó a vivir durante su ministerio. Corintios, segunda carta, capítulo 11, versos 23. Pero desde el verso 11 tú te puedes dar cuenta, pero vamos a leer el verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos narra la situación que vivía de una manera muy complicada y compleja en la vida ministerial. Probablemente tú puedes decir, es que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Tú y yo, hermano Rolando, no somos nada. Déjame decirte que la Biblia nos marca que los hijos de Dios
vamos a pasar por adversidad, por alguna de estas circunstancias anteriormente mencionadas. Santiago 12 habla. Santiago capítulo 1 verso 2 habla de esto. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista estaba hablando, aunque yo esté pasando por una situación incluso cerca del valle de la muerte, tú vas a estar conmigo. Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Salmo 50, verso 15, dice, invócame en el día de la angustia. El salmista sabía que iban a venir tiempos complicados. Y él estaba haciendo referencia a las palabras del Señor. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El apóstol Pedro también expresaba estas palabras de que el cristiano iba a estar pasando por dificultad. Primera de Pedro capítulo 5 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos marca, entonces nos enseña que el cristiano, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios puede pasar por dificultades, por adversidades. La palabra de Dios podemos encontrar varias citas bíblicas. Segunda de Timoteo capítulo 4, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Corintios 1:8, no quiero que ignoréis acerca de mi aflicción en Asia. Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. El libro de Job capítulo 2 menciona, ¿recibiremos de Dios el bien solamente? ¿El mal no lo vamos a recibir? Hechos capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Salmo 119, 143, angustia y aflicción ha venido sobre mí. Pero la palabra de Dios dice, y mira qué hermosa palabra y qué hermosa porción bíblica, San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué mejor ejemplo de sufrimiento que el que dijo estas palabras, van a tener aflicción, pero tengan paz, yo les voy a dar paz, yo voy a estar con ustedes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca la Biblia ha hablado de que el cristiano dejará de padecer. La Biblia nunca ha confirmado que el cristiano estará exento de pruebas, de enfermedad, de problemas, de vicisitudes. No, al contrario, la Biblia nos habla de la condición que estaremos viviendo los cristianos, pero con la confianza de que Dios está con nosotros. Pero ¿qué hacer cuando estamos atravesando entonces por una situación difícil? ¿Qué hacer cuando se presenta el dolor? Cuando la circunstancia hace que tu corazón se quebrante, que tú llegues a llorar. ¿Qué hacer cuando la angustia, la escasez, incluso la misma muerte está tocando a tu puerta, está tocando a tu hogar, está tocando a tu familia? La única forma de lograr pasar esa circunstancia es cultivando la fe en medio de la adversidad. Cultivando la fe en medio de la adversidad, amado hermano, amada hermana.
Podemos leer muchos ejemplos bíblicos. Hay muchos ejemplos bíblicos. La vida de Elías, la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes que también vivieron una situación compleja y que tuvieron que cultivar su vida de fe con decisiones firmes. La vida de Daniel, estamos en un programa de 40 días de ayuno y oración, el cual se llama Plan Daniel. Amados hermanos, Daniel, en medio de una generación que había sido llevada cautiva a Babilonia, él nunca, amados hermanos, nunca dejó su fe en el Señor, nunca dejó, aún con la presión que había en ese gobierno sobre él, de dejar de honrar a Dios a través de la oración. Él doblaba sus rodillas 3 veces al día y él nunca dejó de buscar al Señor. Ahí estaba él cultivando la fe en medio de la adversidad. Podemos hablar de Job, un hombre que perdió familia, un hombre que perdió su salud, un hombre que perdió sus posesiones, pero él nunca negó la fe en el Señor. Al contrario, dijo que al final él no conocía al Señor, de oídas te había oído. Después de haber atravesado tantas cosas, él expresó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre que Dios le restituyó absolutamente todo, su salud, sus hijos y sus posesiones. Que podemos hablar del profeta Jeremías, un profeta conocido como el profeta llorón, que durante toda su vida ministerial ninguna persona se convirtió, que sufrió, que estuvo en el pozo, en el calabozo, que fue objeto de burlas. Pero ahí estaba él, ahí estaba él. Incluso llegó a quizá renunciar del ministerio profético que Dios le había hecho. Pero Dios estaba con él. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La palabra de Dios nos habla de Habacuc, un hombre que vivió en una situación compleja, o de Ageo, o de Joel, o de mujeres de Dios, Ana, María y Marta, de Esther, de Noemí, de Débora, una mujer de decisión, o de Ruth. Amados hermanos, hombres y mujeres que en medio de la situación adversa supieron confiar en Dios. Hombres y mujeres que en la situación adversa supieron entregar su confianza al Señor. Depositaron su fe y su accionar en Dios y Dios les libró. Vaya ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de sufrimiento, ejemplo de oprobio, ejemplo de angustia, de dolor, pero ejemplo de una victoria en medio de la adversidad. Hoy en día, amados hermanos, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de enfermedad, de zozobra, de angustia, de ansiedad, de dolor, de llanto quizá, donde hemos sido enseñados a cultivar nuestra fe en medio de la adversidad. En el mes de julio pasado, la familia Hernández comenzó a vivir una situación no deseable para muchos. Algunos todavía hoy en día dudan de la enfermedad del COVID. Y no le voy a hacer promoción, que Dios nos ayude y nos libre. Pero la familia pasó por esta circunstancia. Mi papá enfermo, mi esposa enferma, mis hermanos enfermos. Era una dinámica familiar compleja. Una dinámica familiar donde había angustia, preocupación, donde la presión de la sociedad, de muchas personas, era ejercida sobre nosotros. Lamentablemente, y digo lamentablemente, pero esto nos ayuda y nos trae un aprendizaje a cada uno de los integrantes de la familia. Mi esposa durante 15 días estuvo en cama con un problema severo del aparato digestivo. Mi papá durante 15 días comenzó con un cuadro de infección en vías respiratorias. Mi hermana también con un problema digestivo severo. Pasó el tiempo, pasaron los días. Mi papá tuvo que ser hospitalizado. Mi papá fuerte, a las 4 de la mañana se levantaba a orar. A las 5 o 6 de la mañana ya tenía el pan realizado porque se dedicaba a la venta de pan. Un hombre fuerte que en pocos días la enfermedad lo acabó. Pero más que la enfermedad, Dios permitió esto y Él está con Cristo. El día 11 de julio de este año, mi papá partió con el Señor. Médicos estuvieron allí, tratamientos, pero al Señor le plació llevárselo. Cerca de las 9 de la noche de ese día sábado,
2 horas más tarde, mi esposa comienza con un problema respiratorio. Tuvimos que internarla. Los enfermeros, los médicos que la recibieron dijeron, qué bueno que llegó a tiempo, porque hay personas que llegan con la problemática avanzada y ya no salen. Una situación de dolor, una situación compleja quizá para mí. Mis hermanos estaban en casa, 2 días postrados en cama. Amados hermanos, el cristianismo no nos exenta de pasar por dolor, por zozobra, por angustia. Mi esposa estaba en el hospital. Amados hermanos, era una situación compleja, y ahí donde entonces vemos cómo vamos a cultivar la fe en medio de la adversidad. Yo recuerdo que durante el tiempo de hospitalización de mi esposa, el tiempo que mis hermanos estuvieron en cama con oxígeno, con tratamiento antibiótico y antiviral y muchos medicamentos para su sintomatología, estábamos orando. Déjame decirte que hay veces que las mismas circunstancias ya no te permiten orar. Pero yo sé que muchos hermanos estuvieron orando. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron mandando mensajes con promesas bíblicas. Ahí estaba cultivándose la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amados hermanos, los hermanos, las hermanas, que gracias a Dios eran las 12 de la noche, a la 1 de la noche, llamaban, sonaba el celular. Hermano, estoy orando por usted, pero el Señor me dice que ore por usted vía telefónica. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora orando por mi esposa, por la familia, por mí. Déjame decirte que era la manera de que la fe se estuviese cultivando a través de la oración, a través de las promesas que mediante los mensajes de texto llegaban a diario. Gracias a Dios, porque no hubo ni un día en que el Señor haya dejado de hablar a nuestra vida. ¿Dolió la partida de mi papá? Claro que sí. Lo sepultamos el día lunes y mi esposa estaba internada en el hospital. El día martes, miércoles, el Señor, en una oración con una de mis hermanas ministras, habla a mi corazón. Empezó ella a hablar en lenguas. El Señor empezó a dar la interpretación. Yo estoy contigo, no temas. Al día siguiente, esa porción bíblica que el Señor habló, se la mandé a mi esposa a través de trabajo social. En trabajo social nos permitían mandar mensajes pequeños para que se hiciesen llegar a los internos, a los hospitalizados. Siempre intenté mandarle promesas del Señor, porque era la forma en cultivar la fe de mi esposa en medio del dolor. Amados hermanos, ¿cómo cultivar la fe en medio de la adversidad? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Con la oración. Es que, hermano, en medio de la dificultad ya no podemos orar. Es verdad, yo estuve mucho tiempo con la rodilla en el suelo, llorando. Ya ni siquiera articulaba palabra, pero ahí el Espíritu Santo estaba conmigo. Dice la palabra de Dios, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea el nombre del Señor. Es complicado ver a la familia con dolor. Es complicado ver a la familia en medio de la adversidad. Es complicado ver a mamá, papá, hermanos, hermanas o hijos con una situación en la cual tú no puedes hacer nada o ya no puedes hacer más. El que puede hacer todas las cosas se llama Cristo Jesús. Aunque no creas, amado hermano, que no tienes tiempo, déjame decirte que es necesario cultivar la fe en medio de la adversidad. Y se cultiva la fe con la palabra y las promesas de Dios. Y se cultiva la fe con oración. Inténtalo, amado hermano, tú que estás pasando por angustia, por problema, por alguna circunstancia de enfermedad. Intenta, no te desalientes, no te desanimes. El Señor está escuchando tu oración. El Señor está mirando tus lágrimas. El Señor está mirando tu accionar. Amados hermanos, aunque la situación sea la más difícil, no dejes de orar. Aunque la situación sea la más complicada, no dejes de buscar promesas del Señor. Busca a alguien que te ayude a orar. Pídele a alguien que te ayude a orar en medio de las circunstancias. Esa es la manera de cultivar la fe en medio de la adversidad. Esa fe en medio de la adversidad hace que seamos más que vencedores en Cristo Jesús.
Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo leíamos en la carta de Romanos capítulo 8. Una carta que se escribió a una iglesia que estaba siendo perseguida. Una carta, unas palabras que se escribieron a una iglesia que estaba siendo lastimada, que estaba sufriendo familiarmente, que estaba sufriendo por medio de la persecución. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, si estás pasando una situación adversa en este momento, escucha las promesas de Dios, escucha su palabra en esta tarde. No hagas oídos sordos a las palabras que Dios quiere hablarte. Escucha el rema de Dios, que es esa palabra de parte de Dios para tu vida, para tu corazón. No retrocedas. No hagas oídos sordos a la palabra del Señor. Intenta articular palabras dirigidas al Señor. El salmista expresaba: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios será recordada en medio de la situación adversa. Segunda de Corintios capítulo 12. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Nahum, el profeta Nahum, capítulo 1, expresaba: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que confían en Él. Dios conoce a los que confían en el Señor. Deuteronomio capítulo 31. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué mejores palabras en Mateo capítulo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de nuestro Maestro, palabras del que nos dio y nos regaló la salvación por la fe. Primera de Pedro capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por siempre, amados hermanos. Que hablemos de Corintios, primera carta en su capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermosa palabra del Señor, del apóstol Pedro. En San Lucas capítulo 22 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte, que tu fe no falte en tiempos complicados, en tiempos de adversidad, que podamos cultivar la fe a través de la oración y las promesas. Jesús oraba por Pedro para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El profeta Jeremías en su capítulo 32 expresaba: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? San Juan capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. El que dijo que iba a estar con nosotros, ahora nos dice: tu corazón no se turbe. Ten paz. Salmo capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová es mi roca y mi castillo, decía el salmista en su capítulo 18. Y la palabra del apóstol Pablo a una iglesia en 1 Corintios capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que se ven, las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos pide en ver las cosas espirituales. Si no has tenido, amados hermanos, esa experiencia con Dios, en medio de la prueba y la dificultad, no es sencillo, no es fácil, se llora, se batalla. En una de las ocasiones y de las tardes, en domingo, el pastor de la iglesia me llamó por teléfono. Mi esposa ya había salido del hospital, pero no se recuperaba. Al contrario, pareciera que su salud iba empeorando. Yo estaba platicando con mi esposa y le decía, ya no tenemos recursos, estamos confiando en el Señor, ya no tenemos nada, mira, es todo lo que tenemos. Y suena el celular, y era el pastor, y me dice, ¿cómo estás? Yo ya no aguanté más, yo rompí en llanto, ahí estaba mi esposa. Yo comencé a llorar y lo único que pude articular en esa voz entrecortada es, perdón, pastor, discúlpeme. Yo no quería llorar, pero era tanta la situación adversa que estaba llorando en ese momento. Mi papá estaba ya sepultado, mis hermanos seguían en cama y los demás hermanos en la zozobra por saber si estaban o no contagiados. Lo único que pude cuando terminé de llorar decirle al pastor, perdón pastor, estaba hablando con mi esposa, es una situación compleja, complicada, estamos así, pero no vamos a dejar de confiar en Dios, no vamos a dejar, si Dios permite que esto nos destruya, vamos a seguir confiando en el Señor. El pastor se quedó escuchándome y lo único que dijo, después de que yo lloré mucho, dijo, sigan confiando en Dios. Fe en medio de la adversidad, fe en medio de la prueba. Gracias a Dios por los hermanos, con sus llamadas nos hicieron fuertes a través de la oración. Gracias a Dios por los hermanos que con sus promesas era la palabra del Señor que necesitaba nuestra alma en ese momento. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu circunstancia hoy? Y aun cuando no podamos articular palabra, déjame decirte que el Espíritu Santo está intercediendo por ti, por su iglesia, por nosotros, con gemidos indecibles. ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema que está haciendo que muchos hogares renuncien a la fe? ¿Cuál es el problema para ti hoy, joven? ¿Cuál es el problema para ti, amada hermana? ¿Cuál es el problema para ti, amado hermano? Fe en medio de la adversidad. ¿Por qué no oramos en esta tarde? ¿Por qué no reconocemos que nos ha faltado la fortaleza para tomar decisiones firmes como los hombres y mujeres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento? En medio de la persecución, de la prueba, de la lucha, ellos dijeron, voy a confiar en el Señor a costa de mi vida, a costa de lo que acontezca conmigo, seguiremos confiando en el Señor, seguiremos luchando para el Señor. ¿Por qué ahí en tu casa no oramos juntos? ¿Por qué no levantas las manos ahí en tu casa? ¿Por qué no abrazas al familiar, al hermano, al papá, a la hermana? ¿Por qué no abrazas a tus hijos en medio de estas circunstancias que son principios de dolores, dice la palabra del Señor? Oremos juntos, digamos, Señor, ayúdanos a confiar en medio de la prueba. Señor, ayúdanos a confiar en medio de la dificultad. Ayúdanos a confiar en medio de la circunstancia que nos ha causado dolor, que nos ha desgarrado el alma, que nos ha hecho una dinámica familiar diferente. Pero queremos, Señor, en esta tarde depositar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Oremos juntos ahí en casa. Padre, en esta tarde,
En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que ayudes, Señor, nuestra fe, Señor, que fortalezcas nuestra fe, oh Dios, que en medio de esta circunstancia, como dice tu palabra, que la fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Ahí donde están mis hermanos que están pasando por una necesidad, ahí donde están mis hermanos, Señor, en medio del enfermo, Señor, ahí donde están mis hermanos, Señor, esperando una noticia, Señor, del hospital por su familiar, oh Dios, fortaléceles, oh Dios, visítales, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera poderosa en sus vidas, obre de una manera maravillosa, sobrenatural, en sus corazones, en sus almas, Señor, en medio de estos tiempos complejos, Señor, en medio de estos tiempos de pandemia, Señor, ayúdanos a confiar en ti, oh Dios, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a confiar en ti, oh Dios. Fortalece nuestra fe, oh Dios, a través de la oración, a través de tu palabra, Señor. Que nada ni nadie, como dice tu palabra, Señor, nos intente, Señor, apartar de tu amor, oh Dios. Que estemos seguros, Señor, en esa confianza, Señor, de quien hemos creído, Señor, de que a quien le hemos depositado nuestra fe, al autor y consumador de la fe. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre en esta tarde. Ahí donde están mis hermanos en casita, oh Dios. Oh Espíritu de Dios, visítales de una manera especial. Espíritu Santo, visítale, hermano enfermo, Dios. Levántale, oh Dios, fortalécele, Señor. Dale palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de aliento, Señor. Que su fe no caiga, que su fe no mengue, Señor. Que su fe no se extinga, Señor. Antes bien, Espíritu de Dios, recuérdanos cada palabra, cada promesa, oh Dios. Recuérdanos cada promesa, Señor. Dirígenos tu Espíritu Santo en medio de esta situación adversa, oh Dios. En medio de esta situación, Señor, que ha lastimado, Señor, a todo el mundo y que ha traído, Señor, cambios en la dinámica familiar, cultural, Señor. Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor, te ruego que bendigas a tu iglesia. Te ruego que bendigas a tu iglesia con paz, oh Dios. Haznos recordar cada palabra, Señor. Cada palabra, cada promesa, Señor, a nuestro corazón, para nuestra edificación y crecimiento. Padre, bendice a la iglesia que está conectada en este momento. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice cada corazón en esta tarde, oh Dios. Que la palabra quede implantada en nuestro corazón y pueda dar fruto de una manera especial, oh Dios. Gracias en esta noche, oh Dios. Gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias por esa visitación en nuestra alma, Señor, de una manera especial, oh Dios. Gracias, oh Dios, en esta noche te damos, oh Dios. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora, amado hermano, quiero invitarte a que abras la palabra de Dios o ahí en la pantalla aparecerá, amado hermano, el Salmo del Buen Pastor. Vamos a leerlo en esta tarde. Y bueno, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios por un día más que nos ha permitido escuchar su palabra, pero quiero recordarles, amados hermanos, del plan Daniel que estamos llevando toda la iglesia cristiana interdenominacional. Todos, absolutamente todos, desde niños hasta mis hermanos de la edad de oro, todos los grupos en este plan de ayuno y oración por 40 días llamado Plan Daniel. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, vamos a orar por nuestras familias, por nuestros hogares, que Dios nos conforte en medio de estas pruebas difíciles que está viviendo nuestra nación. Y bueno, vamos a estar durante 40 días en ayuno y oración, rogando al Dios del cielo su misericordia. Este programa de ayuno y oración se llama Plan Daniel. En los grupos de WhatsApp de las diferentes de la iglesia
se va a subir esta información, se está subiendo esta información. Apoyemos para beneficio de nosotros, de nuestra familia y de la iglesia de Cristo. Y amados hermanos, no olviden su devocional diario en casa. Esto ya debe ser de cajón. No descuidemos el altar de adoración en casa. No descuides orar en casa, leer la palabra, meditar, la alabanza, la adoración en casa. Hagámoslo, no lo dejemos, amados hermanos. Y bueno, también se les invita a conectarse en los cultos que se están llevando a cabo de cada sociedad, de la vanguardia femenil, de los varones. Apoyemos, esforcémonos en ingresar a estos cultos por Zoom, que Dios tiene una palabra para nosotros. Y bueno, seguimos invitando para que escuchen por este medio suroriente.iciar.org la palabra del Señor y compartir el mensaje de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, la paz de Dios.